Durante los últimos meses, prácticamente todo nuestro tiempo libre, esfuerzo e ingresos estuvieron destinados a restaurar este barco. Lo sacamos del agua, recuperamos el casco, lo emparchamos, pintamos, renovamos la instalación eléctrica, reparamos el motor, cosimos las velas viejas, instalamos paneles solares, baterías, un piloto de viento y automático y fuimos devolviéndole la vida poco a poco a todos los sistemas que el tiempo había desgastado. Todo ese trabajo tenía un objetivo muy claro: volver a tener un barco confiable para navegar. Y ahora que por fin esa etapa empieza a quedar atrás, podemos dedicarle tiempo a algo que veníamos postergando desde que compramos el Tupac, que es transformar el interior y convertirlo en el hogar que soñamos. En unas semanas queremos volver a poner rumbo a Brasil, pero antes hay un proyecto que nos hace muchísima ilusión: empezar a convertir este barco en un hogar más cómodo para vivir y también para recibir a la familia y a los amigos a que vengan a visitarnos. Así que acompáñanos a ver cómo poco a poco el Tupac empieza a dejar de ser solamente un velero para convertirse mucho más en nuestra casa. Comienza una etapa completamente distinta: dejar de preparar el barco para navegar y empezar a prepararlo para vivir. Estuvimos pensando cómo rediseñar este espacio. Ahora amontonamos muchas cosas en la proa, pero la idea es armar un lindo camarote de invitados acá, que tenga una cama doble, que tenga un acceso desde la cabina, desde el living del barco, y que tenga una puerta aquí que separe y dé privacidad a todo este ambiente del resto. Entonces se puede invitar una pareja de amigos, nuestras familias, que puedan tener un lugar cómodo donde dormir con un grado de privacidad que hoy no tiene el barco. Y puede estar bueno, puede ser lindo para los invitados. Entonces, bueno, pensando en esa reforma, estuvimos recién imaginándonosla, dibujando un poco también. Hace mucho en realidad que la venimos pensando, imaginándonos eso. Lo primero que hicimos fue sacar un mamparo que había ya en la prueba, creo que lo habrán visto en algún video que lo hicimos en Brasil, eso, mientras estábamos fondeados una semana de lluvia. Y ahora, una vez que ganamos esa profundidad que da como para dormir a lo largo, la idea es pensar el cerramiento y la abertura, resolver todo eso, el cerramiento y la abertura, para poder ingresar y separar este ambiente. Así que lo primero que estoy por hacer es hacer un corte aquí y allá para poder quitar esta pieza sin romperla. Es una linda madera que nos puede venir bien, y ya despejar este fenólico para hacerle los cortes en los lugares donde va a quedar la abertura hasta el piso. Así que bueno, manos a la obra. No, creo que ya sale acá. Tenemos un desorden acá adentro tremendo. Sale, vamos que sale. Ahí está. ¡Vamos! Bueno, ya terminamos de sacar esto, ya queda la abertura. Nuestra idea era conservar esta curva para usarla para ponerla más atrás, en esta especie de V para ingresar al camarote, pero no se pudo. Se nos rompió cuando intentábamos sacar y bueno, ahora ya está. En realidad está armado de manera de que no está armado para poder desarmarse, no. Está armado para que quede todo pegado, y bueno, los pegamentos ahí, muy difícil, con pistola de calor, tratar de ablandarlos, mucho tiempo, intentamos un poco, pero no. Muchas veces nos preguntan de qué vivimos o cómo hacemos para sostener un proyecto como este. La realidad
es que de lunes a viernes los dos trabajamos de manera remota con nuestras computadoras desde el barco. Ese es hoy nuestro trabajo principal y lo que nos permite vivir a bordo. Y aunque vivir en un velero es más económico que hacerlo en una ciudad, restaurarlo implica muchos gastos: maderas, pinturas, herramientas, chapas, repuestos. Por eso también hacemos algunas cosas extras que nos ayudan a financiar este proyecto. Hoy, por ejemplo, es sábado, así que cargamos todo y nos vamos a la feria a vender el gin que destilamos y nuestros libros. Nos estamos preparando para ir a la feria vecinal, a vender algunas cositas. Más allá de lo económico, también nos gusta porque es una forma de conocer gente, escuchar historias y sentirnos, aunque sea por un rato, parte del lugar donde estamos. Cuando termina la feria, volvemos al barco a seguir trabajando, porque todavía queda muchísimo por delante. Cada mejora que hacemos en el barco, los trabajos de soldadura, amoladora, mecánica, cada mano de pintura y cada pequeño rincón que transformamos, existen gracias a muchas horas de trabajo que casi nunca aparecen en cámara o en estos videos. Y eso es también gran parte de esta vida. No solo los atardeceres, navegaciones o los paisajes que compartimos en los videos, sino también todo lo que sucede por detrás para que podamos seguir construyendo poco a poco este hogar en el que elegimos vivir. Bueno, acá seguimos con el camarote de proa, las reformas. Nuestra idea era tener un buen colchón acá de 2 plazas, para 2 personas, que llegar hasta el fondo ahí donde pasa, no sé si es un quilombo allá en el fondo, pero bueno. Todas esas bolsas son las velas, un montón de cosas que después vamos a ubicar en estos lugares de guardado que ahora, bueno, los vaciamos. Claro. Vaciamos para hacer lugar y poder hacer este pasillo. Este es el pasillo de entrada al camarote. Acá va a haber una puerta. Exacto. Que permite acceder y sentarse en la cama con comodidad. Ahora tenemos que reformar estas tapas, cortarlas para que forme el pasillito también. Y acá va a quedar una tapa que va a poder ponerse y sacarse para armar la cama para 2 plazas. Vamos a cerrar todo esto también para que acá quede la puerta en el medio. Se pasa por este pasillo, se ingresa y queda privado para que quienes vengan a visitarnos tengan un lugar privado donde cambiarse, sentirse cómodos. Hoy es día de carpintería a bordo del Tupac y Manu está preparando esta puerta que en un principio habíamos sacado, va en ese espacio, porque no nos gustaba como quedaba, además no estaba bien puesta, rozaba en el piso, molestaba y estaba horrible, la verdad, estaba fea estéticamente, así que la sacamos y la tuvimos guardada todo este tiempo pensando en aprovechar la madera. Y ayer, pensando bien, dijimos, bueno, vamos a ponerla de nuevo, porque la verdad que está bueno separar el ambiente de nuestro camarote y de la cama que hay en estribor del resto del barco. Una cuestión de privacidad también cuando vienen amigos a visitarnos y de repente queremos tener un lugar donde cambiarnos. Así que, bueno, mientras yo termino las plantillas para hacer las paredes que van a hacer la división del camarote de proa. El barco está hecho un verdadero quilombo. Como pocas veces, la carpintería es muy sucia, es un despelote. Como pocas veces no, como siempre va. Pero bueno, prometo que en algún momento se va a terminar, ¿no, Manu? Sí, ojalá. Bueno, acá ya tenemos listos
mamparos o las piezas del mamparo que estamos armando para cerrar el camarote de proa. Y también ya está listo acá el pasillo, no sé si lo habíamos mostrado, el pasillito que nos va a permitir entrar al camarote y bueno, entrar con comodidad sentado para cambiarse, para vivir aquí también. Y bueno, la idea ahora es cerrar con estas placas que ya están cortadas a la medida este mamparo. Para cerrarlas lo que voy a hacer es pegarlas con adhesivo vinílico, con cola vinílica, cola de carpintero, ¿sí? La típica cola de carpintero, con acerrín de la madera que estuvimos laburando. Está un poco sucio porque tiene algunas otras impurezas, pero es para darle volumen, darle también consistencia y funciona también como masilla. Entonces la idea es aplicar todo esto toda la vuelta, prensarlo con sargentos y dejarlo que seque, y ya va a tener algo de rigidez como para luego afirmarlo mejor con algunos tornillos que van a formar acá unos estantes y otras piezas de madera que van a darle más comodidad y un poco más de hogar a este camarote de prueba. Vamos a hacer unos estantes, vení, pasa. Vamos a hacer unos estantes aquí adentro. Queda mucho mejor, queda más privado, queda lindo, donde se puedan guardar ropa o distintas cosas que vayan dando vuelta. Ganamos volumen, ganamos espacio de guardado. Así que bueno, ahora preparar la cola, pintar todos los bordes, poner las maderas y dejar todo apretado con sargentos. En estos meses el canal empezó a crecer y con eso también apareció una pregunta que nos hacemos cada vez más seguido, y es: ¿qué historia queremos contar? A veces nos escriben diciendo: ustedes se animaron, dejaron todo y cumplieron su sueño. Y aunque entendemos por qué se ve así desde afuera, sentimos que esa frase deja fuera una parte muy importante de la historia. Porque sí, trabajamos muchísimo, hubo incertidumbre, renuncias, errores y decisiones difíciles, pero también hubo condiciones que hicieron posible que pudiéramos intentarlo. Pudimos estudiar, tenemos una profesión que hoy nos permite trabajar de forma remota, tenemos una familia y amigos que nos acompañan. Y sabemos que si un día algo sale muy mal, hay personas que nos tenderían una mano. Esa red también forma parte de este proyecto, aunque casi nunca se vea. Por eso nos cuesta decir que todo depende simplemente de las ganas o del esfuerzo o de soñarlo. El esfuerzo importa, claro que importa, pero no todos empezamos desde el mismo lugar ni todos tenemos el mismo margen para equivocarnos. Lo que sí nos gustaría transmitir es que existen muchas maneras de construir una vida. Esta es la nuestra, no es una receta ni un modelo a seguir, es simplemente el camino que nosotros pudimos recorrer con las oportunidades, las limitaciones y las personas que nos tocaron. Y quizás la pregunta no sea ¿por qué algunas personas se animan y otras no? Quizás la pregunta sea ¿qué condiciones hacen posible que alguien pueda animarse? Nos encantaría leer qué piensan ustedes. Mañana tenemos pensado salir a navegar. Vamos a hacer una navegación de pesca acá cerca de la costa, no nos vamos a alejar más de 5 millas, algo así. Calculo que iremos para el lado de la Pedrera, buscando algún banco de arena, algún lugar donde tirar unas líneas. Van a venir a compartir esta navegación con nosotros una pareja y un amigo más que bueno, pescan, son repescadores, tienen muchas ganas hace un montón de salir a pescar con nosotros, y bueno, la verdad que también tenemos nosotros muchas ganas de pescar y de comer pescado. Es la época de la pescadilla, así que esperamos sacar algunas. Vemos llegar los artesanales con un montón de pescadilla día por medio. Sí. Y hace unos días también sacaron muchísima anchoa, capaz que agarremos alguna también, ojalá. Anchoas de las grandes, de las corpudas para hacer a la parrilla. Y salimos a pescar nomás, dejando atrás el muelle de la Paloma, y cometimos el error de ir cerca del beril rojo, el beril de estribor saliendo del puerto, que para nuestra sorpresa no tiene profundidad. Literalmente hay un banco de arena dentro del canal, que abajo de la quilla no había casi agua. Eso lo advertimos recién en el momento en el que nos varamos. ¿Y eso? Epa. Podemos. El fondo.
El día estaba espectacular y todo parecía indicar que íbamos a sacar un montón de pescado. Estábamos más que listos, con cañas, carnada, líneas, plomadas, todo lo necesario. Sin embargo, la naturaleza tuvo otros planes para nosotros. Por más que intentamos, nos movimos de un lado al otro, pasamos por los bajos y distintos bancos de arena, no logramos sacar ni un solo pescado. Lo único que pudimos tener como pique fue un pez o algún tipo de bicho que nos cortó las líneas. Era tan grande y tan pesado y luchaba tanto que no hubo forma de sacarlo del fondo del mar, y tanto fue así que nos cortó a mí y a mis amigos las líneas cada vez que picaba. Sospechamos de algún chucho o raya, otra especie no creo que haya sido. Horas depois. Buenas tardes, control. Solicito entrar al puerto a través de los bajos. Volvimos al puerto sin novedad y sin pescado y seguimos trabajando en el camarote de proa. Esto estaba... Acá estaba cerrado, esta pared continuaba, ¿sí? Y esto era espacio de guardado ahí abajo. El Manu me acompaña con la cámara. Y lo que construimos es este pasillito con unos soportes apoyados en la sentina del barco para que quede bien firme el piso. Faltan terminaciones, ¿no? Molduras que van a cerrar los bordes. Falta hacer esos ingletes, esas terminaciones de detalles estéticos. Pero bueno, quedó acá este mamparo cerrado que le da privacidad al cuarto, y falta hacer una puerta. Ahí, una puerta que cierre el camarote. Estamos debatiéndonos con Manu. Sí, yo no sé si estoy a favor de la puerta porque me encanta esta sensación de cómo se amplió el barco de repente y como que siento que si lo cerramos... Pero bueno, entiendo que está bueno que tenga privacidad el camarote, pero la verdad que me encanta. Me encantaría tenerla todo el tiempo abierta de última si hiciésemos una puerta. Sí, yo creo que el espacio merece una puerta linda, bien hecha, con buenas terminaciones, porque la verdad es que va a quedar lindo el camarote este, ya nos da ganas de habitarlo. Quedaron estos espacios acá en los que podés entrar a dormir cómodo. Si son dos personas que son amigos o qué sé yo, que quieran compartir camarote y no sean pareja, pueden dormir así separados, una de cada lado. Y acá una buena tapa también va a permitir, con un almohadón, cerrar esto y hacer una buena cama de 2 plazas, una, como dicen, una B-berth, para que una pareja pueda dormir cómoda también. Así que bueno, contentos con el cambio este, ¿no? Sí. Ahí Manu ya estaba pintando. La unión de este mamparo lo hicimos con, ahí se llega a ver, cola vinílica mezclada con acerrín de la misma madera del fenólico, que cuando lo lijábamos la recolectamos. En los cortes también, todos estos cortes, recolectamos ese acerrín. Y esa pasta de cola vinílica y acerrín, la verdad que quedó súper firme. Mucho mejor que si hubiéramos usado un adhesivo epoxi o esas cosas. Quedó, secó bárbaro y quedó re bien.
Y arriba de eso una masilla fina, una masilla epoxi en este caso, para tapar las imperfecciones, porque este compuesto que armamos era bastante poroso. Entonces una masilladita y va a quedar bien. Y ahí Manu ya empezó la pintura, que es el proceso más lindo. Esa. A ver cuándo una marca de pintura nos empieza a auspiciar, che. Que acá hay para pintar. Ah, buena. Esta entrada también va a ir de blanco estas tres y el piso barnizado. Qué pintora de lujo. Una tarde muy tranquila en La Paloma. ¡Wow! ¡Qué cambio! Primera manita igual. Primera manita adentro, dale. Así viene quedando el camarote. Estuvimos dando las primeras manos de pintura. Todavía falta un montón. Falta barnizar el piso, seguir pintando. Así que bueno, si les gustó, déjenos un me gusta ahí abajo, suscríbanse al canal, compartan los videos nuestros con sus amigos. Nos pueden dar ideas de cómo cerrar esto. Sí, déjenos en los comentarios. Si han visto algún barco, si tienen cortinas, cómo puede quedar bueno. Alguna inspiración o idea nos pueden dar, que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.